Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. En primer lugar quiero agradecerles a todas las personas que me han acompañado durante estos meses en mi canal de YouTube. En esta oportunidad vamos a visitar la isla de Guadalupe en el Pacífico mexicano, donde vamos a aprender un poco más de una especie maravillosa que, aunque ha sido objeto de mala reputación y mala publicidad, es una de las más espectaculares y hermosas que existen en nuestro planeta, el tiburón blanco. Luego de un vuelo de 3 horas y media desde Ciudad de México, ya estamos en la ciudad de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos. Del otro lado está la ciudad de San Diego y este será el punto de partida de este viaje hacia la isla de Guadalupe para ver los majestuosos tiburones blancos. Aquí en el Hotel Royal Inn de Tijuana empieza este viaje maravilloso a visitar los tiburones blancos en la isla de Guadalupe. Ya nos vamos a montar al shuttle, donde vamos a viajar hasta la ciudad de Ensenada, el puerto donde nos vamos a embarcar, y ya iremos descubriendo cuál es el recorrido que vamos a seguir. Les presento la que va a ser nuestra casa durante los próximos 5 días. El Vortex, que pertenece a la Pelagic Fleet, que nos llevará hasta la isla de Guadalupe. Acabamos de abordar el barco Socorro Vortex, que nos llevará a la isla de Guadalupe a ver los tiburones blancos. Y aquí atrás están las jaulas, donde se vivirá toda la acción durante estos 5 días maravillosos que tendremos en el Océano Pacífico. Ya llegó la hora de zarpar y aquí empieza nuestro fantástico viaje hacia la isla de Guadalupe en el Pacífico mexicano. Después de ver ese hermoso amanecer en alta mar en el barco Socorro Vortex de la Pelagic Fleet, al fondo se puede ver ya la isla de Guadalupe. Todos estamos emocionados porque se acerca la hora de nuestro encuentro con los majestuosos tiburones blancos. Aunque esta era la segunda vez que viajaba a Guadalupe, mi emoción fue enorme cuando tuve frente a frente esta maravillosa isla, con sus enormes riscos de color ocre y sus aguas claras de un azul profundo. No todos los días está uno en el mejor lugar del mundo para observar uno de los mayores superpredadores del planeta.
Y la principal razón por la cual entre los meses de agosto y noviembre la isla es frecuentada por los tiburones blancos es precisamente por la llegada de leones y elefantes marinos, cuyos machos pueden llegar a alcanzar un peso de hasta 4 toneladas y que migran desde Alaska para reproducirse, con lo cual los predadores aseguran su alimentación durante esta etapa del año, manteniendo a su vez el equilibrio del ecosistema. Una vez fondeado el barco en el nororiente de la isla, en la bahía Discovery, que está protegida de las fuertes corrientes marinas, la tripulación del Vortex empezó una operación milimétrica para bajar con una grúa e instalar las 2 jaulas que a nivel de superficie se ubican en la parte de atrás de la embarcación, así como una jaula sumergible lateral que permitirá observar los tiburones blancos a 15 metros de profundidad con una perspectiva totalmente diferente. Instaladas las jaulas, así como las jucas a través de las cuales se suministra el aire desde el barco, llegó el momento de arreglar la carnada para atraer la atención de los tiburones. Por último, luego de oír las recomendaciones para garantizar la seguridad nuestra y de los animales, ya estábamos listos para que empezara la acción bajo el agua. Utilizando trajes de buceo secos o de al menos 5 milímetros, así como un chaleco con lastre para mantener una flotabilidad negativa, en grupos de 3 empezamos a descender a las jaulas de la parte trasera del barco para vivir este momento inolvidable que no requiere de experiencia previa de buceo. Después de haber hecho unas buenas tomas desde el barco de toda la actividad submarina, ya había llegado mi turno. El mar y los tiburones esperaban por mí. Y así, en medio de pequeños peces que por razón de su tamaño no son alimento para los enormes tiburones blancos, tuve mi primera inmersión de las muchas que me esperaban durante los 3 días siguientes a bordo del Vortex.
Increíble. Pero las emociones no paraban y llegaba la hora de ir a la jaula sumergible. Thank you very much, Captain. I love you. See you later. Y debo confesar que esta jaula en la que se llevan tanques de aire de emergencia y para la cual sí se requiere ser buzo certificado, es sin duda mi favorita por la magia del entorno y la forma cercana en la que se pueden admirar los tiburones. Con uno de los amaneceres más hermosos del planeta, la isla de Guadalupe despertaba y llegaba el momento de seguir admirando y aprendiendo más sobre esta especie única del océano. A ver, muchachos, ¿estamos listos? Ahora sí, llegó la hora. Porque lo primero que hay que advertir es que todos los tiburones son únicos en su fisonomía y en su comportamiento. Por eso, a bordo del Vortex, se pueden encontrar guías fotográficas para identificar los distintos machos, hembras y tiburones juveniles con los que se interactúa. Y aunque algunas veces la cercanía de los animales puede resultar un poco impactante, bastan un par de minutos para darse cuenta que los tiburones nadan alrededor con mucha tranquilidad y que simplemente lo miran a uno con la misma curiosidad con que nosotros los miramos a ellos. Muy pocas experiencias en la vida podrán superar ese momento en el que uno se relaja para admirar y disfrutar de la imponencia de este animal que habita el planeta Tierra desde hace 400 millones de años y que nada impulsado por su aleta caudal, moviendo su cuerpo lleno de cicatrices de previas faenas de apareamiento, haciendo curvas en forma de S. ¿Por qué el tiburón blanco es considerado como un superpredador que no tiene depredador natural? Porque está perfectamente diseñado para camuflarse por los colores de su piel y desarrollar una gran velocidad para atacar su presa nadando desde el fondo del océano. Es precisamente esta velocidad la que le permite al tiburón blanco realizar el famoso salto que embruja a cualquiera, rompiendo el agua de la superficie para atrapar a su presa. Una vez logrado su propósito, el tiburón regresará al fondo del mar para mantener su ventaja competitiva y volver después en busca de una nueva presa.
Mi gran reto durante este viaje fue precisamente lograr la toma perfecta donde se pudiera apreciar el ataque y el salto de un gran tiburón blanco, para demostrar que estos animales no son como se muestran en las películas y que todos debemos cuidarlos y protegerlos, porque son ellos quienes regulan las poblaciones de otras especies dentro de la cadena alimenticia, manteniendo así la salud de los océanos. Y mi paciencia e insistencia tuvieron sus frutos. Con ustedes, el gran tiburón blanco. La mejor de todas. Así nos despedimos de Guadalupe, con atardeceres espectaculares y una compañía que nos recordaba que siempre seremos bienvenidos cuando queramos regresar. Espero que después de este video, su percepción sobre los grandes tiburones blancos haya cambiado. Además, que hayan tomado conciencia sobre la importancia de cuidar este animal, que resulta fundamental para garantizar el equilibrio de nuestro planeta. Por último, no se les olvide hacer clic aquí para suscribirse a mi canal, así como ver los demás videos en los que hemos descubierto otros lugares maravillosos de Colombia y del mundo para que se animen a seguir viajando. Hasta la próxima, amigos.